Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en las Voces de Cambio como cada jueves y tratamos generalmente en este espacio temas donde está inmersa la problemática social, la problemática de la gente. Y traemos simplemente las cifras de un proceso de auscultación que se llevó a cabo la semana pasada y en el que pues vamos a analizar los datos que se dieron ahí. ¿Te parece bien, José? Está bien, ya que en otra ocasión lo analizamos el proceso. Bueno, trae las cifras, a lo mejor entramos quizá por los alumnos. ¿Y qué opinas? A lo mejor yo también complemento tu opinión, o te contradigo, sí, porque somos contrarias ambos. Mira, las cifras que tenemos son actualmente en el padrón registrado allí en la facultad, son 783 alumnos en total. Es una cifra que nos muestra que en 4 años como que hemos decrecido alrededor de 400 alumnos ha decrecido la matrícula. Hace 4 años eran 1,111 alumnos los que estaban en el padrón de este proceso. Ahora se dio 173 votos a favor del candidato, que es único que se registró, no candidato y unidad, fue candidato único. Más o menos esto nos da una proporción de 2 alumnos por cada 10 que votaron de ahí de la facultad a favor de este candidato, y 69 nulos, que nos da una proporción como de 1 por 10, ¿sí? Alumnos. Y 541 alumnos que se abstuvieron de opinar, ahí su voto, nos da una proporción más o menos como de 6 por cada 10, ¿sí? Creo que la abstención fue grande. Bueno, sí. A ver si analizamos esas como desde el punto de vista como electoral. ¿Qué te parece? Cuando nosotros hablamos que un candidato tiene menos del 50% del padrón, es un candidato, pues, o el que asume el poder es un candidato legalmente constituido, pero no es legítimo. O sea, porque la mayoría de las gentes no ganan, como es el caso pues de las últimas elecciones en nuestro país, ¿no? O sea, normalmente los candidatos ganan como con el 20% del padrón, 25% del padrón. Inclusive aquí en Michoacán, el actual gobernador no sobrepasa el 25% del padrón. Más o menos es la misma proporción. Entonces, el candidato legítimo y candidato legal, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se haya dado esa tan amplia abstención en los alumnos? Yo creo que la apatía a no participar en estos eventos, pues es un reflejo de que a lo mejor lo que dices, de que se refleja en la sociedad, de que su voto no es considerado, que va a contar. Entonces, el proceso anterior, por ejemplo, que ganó el anterior candidato, el candidato perdedor había ganado 2 sectores y en el consejo universitario fue echado atrás. Pues a lo mejor es un reflejo también esto de que para qué participo si no va a ser tomada en cuenta mi opinión. Creo que a lo mejor podría ser eso el sentir que han de haber manifestado los alumnos que no votaron. Sí. La apatía, yo creo. Sí, es entonces la apatía debido a la falta de certidumbre de qué es lo que viene. No, de otra certidumbre cosa de su voto. De su voto. ¿Qué otra cosa podrías pensar que es esto? Pues de que a lo mejor posiblemente de que no hubo otra expresión en la cual se identificaran. Claro.
a lo mejor algo otro si se viera de haber escrito, a lo mejor les simpatizaba más y tenían de dónde elegir. Si recuerdas, nosotros habíamos propuesto de que saliera un candidato de unidad, no único. Sentarnos en comunidad y sacar una sola expresión para evitar la confrontación después. Como no hubo eso, pues a lo mejor muchos alumnos que a lo mejor internamente simpatizaban con esa expresión, pues dijeron, pues ya para qué, ¿sí? Y no votaron, y viene la apatía. ¿Tú consideras que si hubiera habido quizá, o sea, se le invitó al candidato único que se registró a que asistiera a una asamblea? No asistió, o sea, no aceptó, aunque pese a que se le dio la invitación en forma personal o verbal, pues, no asistió. Entonces, ¿tú crees que si hubiera habido esa disposición del candidato único de preguntarle a la gente o plantearle su propuesta y además que hubiera escuchado sugerencias, hubiera habido mayor participación? ¿Tú consideras que se pudo haber incrementado el número de participación? Pues a lo mejor sí, yo creo que se hubiera aumentado a lo mejor el número. Ponle que la misma gente participación, pero cambiar las cifras, a lo mejor hubieran sido pocos los nulos, que los hubiera de haber convencido de su propuesta, o que hubieran de haber confiado de que las propuestas que de allí hubieran surgido de la asamblea, pues las recopilara él y que las hubiera hecho suyas, quizá, y que las patentara allí ante la asamblea. A lo mejor hubieran cambiado las cifras no de 69 nulos, y hubiera sacado a lo mejor más a favor, o al revés, ¿no? También posiblemente al revés, de que los que votaron a favor hubieran cambiado su voto y lo hubieran anulado por la forma en cómo se presentó. A lo mejor la táctica que siguió fue, a lo mejor desde su punto de vista, bueno, ¿qué me voy a confrontar, verdad? Si soy el único que hay aquí, independientemente de los votos que saque, voy a ganar. Claro. ¿Sí? Entonces a lo mejor con o sin participación él iba a ser el candidato. Sí, bastante más cómodo la oposición, sí. Claro. José, ahora me gustaría que analizáramos de los profesores. Yo ahorita veo, por ejemplo, hubo 173 alumnos que votaron por el candidato único, ¿sí? Hay 43 profesores que votaron por el candidato único. O sea, casi cada uno de esos profesores nada más pudo convencer a 3 alumnos de que votaran por el candidato único. O sea, se me hace, bueno, si es que acaso hubo proselitismo, que yo creo que sí lo hubo. Yo, en lo personal, sí. Entonces, decíamos, en los profesores había 64 profesores en el padrón, 43 votaron a favor, 15 nos abstuvimos, o sea, anulamos nuestro voto porque no asistió el invitado, o sea, el candidato único a nuestra asamblea, que solicitamos que asistiera para, pues, que nos platicara cuál era su plan de trabajo, etcétera. Y los otros 6 no se presentaron, que son los que generalmente nunca se presentan a las votaciones, que los conocemos. Bueno, siguiendo tu lógica, yo creo que si dices que 3 más o menos alumnos fueron convencidos por un profesor de los que votaron a favor, según la proporción que se ve ahí de 43, 173 alumnos que votaron a favor, entonces de los que anulamos, pues serían más o menos como unos que 4, serían que convencimos a 4. Sí. Y los que ganaron fueron los que se abstuvieron. Esos 6 convencieron a 541 sí, a que no fueran no se manifestaron. Entonces, fíjate, los ganadores ahí fueron los que se abstuvieron, bajo esa lógica que tú dices. Pero también viendo la lógica y así de que fueron 15 y 6
que son 21 maestros que de alguna manera nos manifestamos anulando nuestro voto o absteniendo, no asistiendo, es una tercera parte del padrón de maestros. Creo que a lo mejor posiblemente andamos mal, esa tercera parte, porque 2/3 partes están convencidas con un programa que presentó el candidato que por cierto leí muy poco de su programa, está muy grueso, abarca muchos aspectos, no los recuerdo así honestamente, yo creo que los 43 los convenció, los leyó, lo analizaron muy bien esa propaganda, ¿no? No sé a ti cómo te parece eso de esas cifras. A mí sí me llama la atención. Yo en lo particular, lo pueden atestiguar mis compañeros alumnos, o sea, que yo nunca les dije que anular, simplemente dije, pues la propuesta, analícenla, ¿no? Porque a lo mejor sí están de acuerdo con una o con otra. Yo nunca los llamé a votar por anular o no asistir. O sea, simplemente... No, yo tampoco. Pegamos nuestros... Sí. Yo sí les manifesté cómo iba a ser mi voto. Yo también. O sea, pero nunca los invité a que hicieran lo mismo, simplemente de que analizaran y lo que ustedes pensaran que era bueno para la facultad, eso se lo plasmaran al candidato que estaba registrado, que le pidieran que los mejoraran las condiciones de su estancia ahí en la facultad, ¿sí? Jamás tampoco. Anulamos porque no estábamos, sí, no nos sentíamos incluidos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Más bien por no, ¿cómo se llama? Sí, a lo mejor la inclusión, pero también de que queríamos de que saliera un candidato de unidad. Sí, no, eso sí, queremos. Y no nos sentíamos representados ante esa expresión. En el caso de los empleados, creo que no hay... Pues los empleados son unas personas de que, ¿cómo se llama? Están más relacionados con la administración y creo que ellos están bien conformes cómo se ha manejado la administración. No, entonces yo creo que no tienen ningún problema ahí con ellos. Sí. Y pues creo que su sentir está bien, pues. Está bien. ¿Tú consideras que en este proceso la facultad salió fortalecido, salió pues dañada? O sea, en el sentido que estamos viendo, o sea, porque platicamos hace un momento, ¿no? La cantidad de problemas de deserción que hay tu grupo, tú tenías un grupo de 39, no sé si quieres decir las cifras y cuántos te quedan ahora. Pese a que eres el maestro que eres el más barco, ¿no? Los otros se fueron todos los alumnos en los otros grupos. Yo te he dicho que a lo mejor no soy barco, que soy submarino, ya sabes. A ver, José, platica tu estadística de tus alumnos de este semestre. Mira, actualmente estoy dando 2 materias, una que se llama Cálculo 1 y Cálculo 2. En Cálculo 1, en este semestre se da por el hecho de que no hay entrada. ¿Estás dando Cálculo 2? Cálculo 1 y Cálculo 2, 2 materias diferentes. En Cálculo 1 es cálculo diferencial e integral. ¿Cómo se llama? Una materia que tiene un programa muy amplio, que antes se veía anualmente. Entonces, de ese grupo son puros repetidores, ya que este semestre, como conocemos, no hay entrada de nuevo ingreso. Entonces, de esos repetidores son 39 los que tengo en la lista. Al examen se han presentado 26, a clases, cuando son muy concurridas, llegan como a 20, de 15 a 20 gentes hay. Y pues de los que vayan a pasar, pues bueno, le echan ganas, lo dejamos así. O sea, hay una gran deserción. Habíamos platicado con otros profesores que sienten lo mismo. Samuel nos decía que también sus grupos son muy pequeños, o sea, los muchachos ya no se presentan. Y creo que no ha habido una política de atender ese problema en la facultad. O sea, no hemos abordado ese tema tan importante. Lo mismo tienes en Cálculo 2, ¿no? En Cálculo 2 también es algo similar, tengo 35 en listas,
Al examen, este último examen se presentaron 26, 9, no sé qué les haya de haber pasado. De esos 26 que se presentaron al examen, se andan presentando a clases alrededor de 20 también. Hay otros compañeros que dan esa misma materia y prácticamente ya se quedaron sin alumnos, ¿verdad? En cálculo 1 sí. Hay dos compañeros que dan esa materia y se quedaron sin Hay alumnos. compañeros que me han dicho verbalmente que tienen 2 alumnos, nada más, otros que tienen 3. O sea, si fueron contigo porque tú eres el facilito. Otros que tienen menos de 5, sí, a lo mejor posiblemente, o también posiblemente el horario. Bueno, Sí, yo creo que el horario. me sesgué en ese sentido, pero yo creo que tiene que ver con esto. ¿Crees que la facultad sale fortalecido o fragmentada en este proceso? Pues está muy Difícil. muy difícil de decir si salimos unidos o fragmentados. No sé cómo estemos ahorita, si estamos fragmentados o estamos unidos. Antes como que había más convivencia, creo yo, entre la planta docente. Había más eventos donde nos juntábamos y no compartíamos los de la escuela, compartíamos otras cosas. Y ahora tenemos mucho tiempo de que no convivimos. Inclusive con los alumnos no había mucho más convivencia. También. Bueno, pues realmente el paquete que tiene el candidato único es un paquetote muy grande y ojalá y no tengamos el año que viene menos, o sea, en agosto que se inscriban menos de los que se inscribieron este semestre, que fueron 700 y tantos. Pues ojalá que no sea Y así. ¿Con qué sueñas, José? Sueño en que la administración ahora sea más eficiente, sobre todo para los alumnos, ¿sí? Que no se vaya a dar esa deserción que yo estoy notando particularmente y con algunos compañeros que hemos platicado de grupos que entran, yo cerca de 40 y que tengo como un 20% que asisten a clase, como un 50% que asisten a clase. Es terrible. Es otro tema que tendremos que tratar. Posteriormente, bueno, pues damos las gracias, esperemos que esto nos sirva para reflexionar hacia dónde vamos, qué queremos y que salgamos pues lo mejor posible, ¿no? Como facultad, porque son muchos millones de pesos los que se gastan en nuestras escuelas y tenemos una eficiencia terminal muy, muy, muy baja, ¿no? Hay un problema muy grave en la facultad que tenemos que abordar y no lo hemos abordado hasta la fecha. Bueno, pues la tarea es colectivizar los problemas para sacar soluciones colectivas, ¿sí? Soluciones colectivas también. Bueno, muchas gracias. Voces de cambio.